Estoy hoy acompañado de dos grandes, el señor Marino Guzmán y el doctor e ingeniero Alexis Vargas. Alexis, ¿cómo estás? Excelente, muy bien a todos los dominicanos y a la población mundial, llamando a reflexión en esta Semana Santa, que las cosas terminen ya de una vez por todas a encaminarse, que esta Pascua en judía llame a reflexión a Benjamín Netanyahu, a Donald Trump, a toda esta gran cantidad de líderes que están manejando Irán, y cesen estas hostilidades, se llegue a un acuerdo, y a los dominicanos haciéndole un llamado para que se mantengan vivos, se cuiden, controlen ustedes, su familia, mantengan esta bella familia dominicana, y para eso que cumplan con todas las normativas que a nivel de tránsito terrestre, a nivel de control de alcohol, conducción, manejo de fiesta, se han establecido. Mantengámonos vivos, mantengámonos sanos y disfrutemos de esta Semana Santa. Merino. Saludos, señores, buenas tardes. Estamos en una semana, ¿verdad? La Semana Mayor, la Semana Santa, que es una época de reflexión, época de recogimiento. La gente, precisamente por lo que vive, por la incertidumbre que muchos viven, prefieren buscar la mayor diversión posible para distraerse, para salirse, ¿verdad?, de la maraña de las preocupaciones. Y no es para menos. Nosotros, aunque estamos tranquilos ahora mismo, nuestro país adentrado a lo que son las problemáticas dominicanas, los políticos y la situación económica que precisamente nos la trae ese conflicto del Medio Oriente. Pero ese conflicto del Medio Oriente cada vez se complica más. Ahora mismo, por ejemplo, no se sabe dónde está el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. No se sabe dónde está el gabinete de Israel, porque Irán pudo alcanzar el búnker de mayor seguridad de todo el gabinete, de todo el liderazgo de Israel, y todavía no se ha dado una explicación clara de dónde están o qué ha pasado ahí. Y esta mañana Irán se aprovecha otra vez y bombardea el aeropuerto Ben Gurión, también el principal aeropuerto de entrada y salida de Israel, lo bombardea. O sea, dando una muestra, ¿verdad?, de que no es lo que se entendía que era Irán, que podía ser una presa fácil. Pues no, las cosas han cambiado bastante, y aunque dice Donald Trump que hay una negociación en camino, pero esa negociación se complica, ¿verdad? A ver qué quiere los Estados Unidos, quiere Donald Trump y sus aliados, y qué ahora va a negociar Irán con la demostración de fuerza que ha dado. Debemos nosotros, ¿verdad?, rezar y buscar la forma de que haya alguna forma de paz en el mundo, porque esto nos va a chocar también a nosotros bastante duro, porque todavía no se vislumbra una paz, un acuerdo, una tranquilidad, sino al contrario, lo que va en grado superior, avanzando, ¿verdad?, este conflicto armado que tenemos ahora en latente. Tenemos una Semana Mayor, los cristianos somos más. Los cristianos, aunque estén divididos, ¿verdad?, la representación cristiana, estamos hablando de 1/3 de la población mundial, de más de 2.400, 2.600 millones de seguidores, ¿verdad? Pienso que una fuerza así, orando, pidiéndole a Dios, tiene que tener un buen logro, ¿verdad?, para nosotros alcanzar la paz y la tranquilidad y llevar, ¿verdad?, alguna sanación a tanta gente que está sufriendo y muriendo, ¿verdad?, en la faz de la tierra. Es correcto. Mira, también quiero mandarle un mensaje a todas las personas que están saliendo hoy de la ciudad. Las calles están congestionadas, las avenidas están congestionadas. Precaución. Manejar a la velocidad adecuada, en base a la señalización que tenga cada una de estas autopistas. Seguir las señales de tránsito, respetar los semáforos y dejar que cada quien pueda transitar de manera
que no sea temeraria. No pasa nada si te rebasan. Lo más importante es que tú vas cargado con tu familia y quieres disfrutar de estos días feriados con tu familia. Entonces, en base a eso tenemos que tener una cordura o más sentido despierto en el momento de estar en carretera en estos días. Precaución a estas personas que hoy se dirigen a sus destinos para celebrar lo que es jueves, viernes santo y ya el pegarlo con el fin de semana, sábado y el domingo. Pero de verdad queremos que todas las personas lleguen, que todas las personas cumplan con las leyes y que puedan disfrutar así como se fueron, que regresen sanos y disfruten de manera tranquila y sabrosa para todos. También quiero decir algo con respecto a lo que dijo Alexis, lo que dijo Marina. Estamos en la Semana Santa y hay guerra en Tierra Santa. La contradicción del mundo. No solo guerra, sino que es la Pascua judía. Es correcto. O sea, es digamos, la esencia del sentir religioso, del sentir de esencia espiritual en tierra de Israel. Entonces, pareciera antagónico lo que está ocurriendo. Mira, vamos. Una de las cosas que hay que también advertir y hablar con las autoridades, principalmente los que dirigen las carreteras, los que tienen el cuidado. La presencia humana va a ser muy importante ahora mismo, porque no creo que haya tiempo para corregir tantos errores que tienen los caminos y las carreteras en el país. Nosotros hemos visto cómo han crecido el número de accidentes en los últimos tiempos, dejando un saldo de muerte y heridos amplísimo, ¿verdad? Hay mucha destrucción, ¿verdad? En esto. Y a veces se le achaca todo, por ejemplo, al comportamiento humano, pero también debemos pensar cuáles son los errores que hay en las carreteras, los bordes que hay zanja. Hay bordes que donde la raya amarilla no se ve. Porque la pintura que le ponen es una pintura que si es reflectiva es de muy corto plazo. Se borra. De hecho, tú, por ejemplo, los muros de New Jersey que ponen en la carretera de división, tú no ves, si está lloviendo, tú no ves esa raya. ¿Qué significa eso? Que han comprado pintura mala para ponerle a eso, pudiendo tener una pintura reflectiva de que hay una línea amarilla que se vea que no se debe cruzar desde ahí. Y sin embargo no lo hay en muchos lugares. A veces tú saltas de un lado a otro, parece que soy ingeniero. Bueno, es un pedacito, pero ese pedacito puede ser la causa del accidente. La causa del accidente. Entonces tenemos la presencia de la defensa civil, de todos estos muchachos voluntarios que hay que felicitarlos y ayudarlos y cooperar con ellos en todo lo que sea posible. Y cuando hablo de cooperar, es más bien cumplir con la red, con lo que ellos indican. Mire, al paso, tire por aquí, espera, suave. Eso no es una molestia, al contrario. Es un gran esfuerzo, un desprendimiento de esos muchachos que pudieran muy bien estar en un río con algún amigo viendo un trago, y lo que están dándole un servicio a la ciudadanía a través de la Cruz Roja y a través de la defensa civil. O sea, que felicitemos a esos muchachos, saludémoslos, ¿verdad? Y agradezcamos ese servicio que nos prestan de manera voluntaria. Es correcto. Mira, vámonos con un resumen de las internacionales. 5 noticias importantes que han aparecido el día de hoy a nivel internacional. Tíralo. Esto acaba de pasar hoy y es importante que lo sepas. Primero, Haití vive una nueva masacre tras un ataque de pandillas que dejó al menos 16 muertos. Esto ocurre porque grupos armados tomaron una zona durante la madrugada y atacaron a civiles. Y esto podría ser mucho peor, ya que la ONU advierte que las víctimas podrían llegar hasta 80. Segundo, un escándalo sacude a la familia de Kristi Noem tras la filtración de imágenes privadas de su esposo. La razón es que supuestamente participaba en comunidades online con contenido polémico, y esto genera preocupación en seguridad nacional, ya que expertos advierten posibles riesgos de chantaje. Tercero, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó una ley contra terapias de conversión para menores LGBTQ+. Esto ocurre porque los jueces consideran que podría violar la libertad de expresión, y esto podría afectar a casi 30 estados, generando fuerte debate sobre derechos y salud mental. Cuarto, la Casa Blanca respondió a críticas del Papa
Papa sobre la guerra y la oración. Todo esto pasa tras declaraciones donde se cuestiona el papel de líderes en conflictos, y esto aumenta la tensión entre política y religión en un momento global sensible. Quinto, la NASA se prepara para el histórico lanzamiento de Artemis II rumbo a la Luna. Esto ocurre como parte del plan para volver y establecer presencia permanente, y esto podría marcar el inicio de una nueva era espacial y la futura llegada a Marte. Bueno, ahí tenemos la información. 5 informaciones importantes hasta esta hora que recorren el mundo, positivas y negativas, porque ahí vemos que después de 50 años el hombre trata de colonizar en esta oportunidad a la Luna, y es una noticia que vamos a dar un poquito más adelante. Se acredita mucho. Correcto. Pero mira, hoy es pareció a Villamella, incluso un pedacito sí, donde estaban, dije yo, y pareció a Villamella. Bueno, hoy es miércoles santo, don Marino. El miércoles santo, la traición que marcó inicio del luto cristiano. Voy a dar un poquito de contexto para que hablemos de este día y peguemos lo que es la historia de Semana Santa. De los operativos de Semana Santa. Sí, de los operativos aquí en República Dominicana. Sí. El llamado Día de la Traición no es cualquier fecha. Es cuando Judas Iscariote decide vender a Jesús por 30 monedas. De plata. Por 30 monedas de plata. Sí, así de barato comenzó uno de los episodios más impactantes de la historia religiosa. Ese acuerdo con el Sanedrín activa el plan que terminaría en arresto y crucifixión, marcando lo que la iglesia considera el inicio del luto desde la Semana Santa. A partir de aquí, la historia deja de ser espiritual y se vuelve dramática. Traición, conspiración y destino sellado. Porque el verdadero giro de la historia no comienza con la cruz. Empezó con un trato. Esta es la historia que hemos visto año tras año, tras la religión la ha pautado así, el beso de Judas a Jesucristo y lo que han relatado en todas estas historias que en todos los años de Semana Santa se vuelven tradición en la televisión dominicana. Uh-huh. Tenemos una imagen para los que nuestro radio escucha. Televidentes. Radio escucha en 95.9 FM, los que no la pueden ver. Uh-huh. Esa imagen está Jesús besando a Judas. Judas besando a Jesús. Sí, esa imagen es bien famosa porque viene una pintura, el beso en el huerto de Getsemaní, Marino. Sí. De Getsemaní, es que se llama, o Jamenicí, algo así. Una obra, digamos, bien conocida. Se está presentando. Eso para los radioescuchas, eso es lo que tenemos en este momento en pantalla. Y que transmite, pues, la esencia de lo que vamos a tocar, de lo que vamos a conversar. Bueno, así empieza esta historia trágica y que celebramos. Fíjate que y voy a poner este contexto, Marino. Lo que vemos es que estos días son de reflexión, de iglesia, de más espiritual que carnal, que de gozadera. Es normalmente así como lo vemos en cada una de las cosas o de las películas, series que nos muestran este tipo de religión que viene desde allá del Medio Oriente al mundo. Entonces, que eso es una cuestión de cultura, ¿verdad? Una cuestión de conocimiento del ser humano, y así el ser humano se comporta y asume la responsabilidad o no, ¿verdad?, de lo que se trata. Y entonces, por ejemplo, mientras más está entregado, por ejemplo, el ser humano al conocimiento de eso, así lo respeta o no lo respeta, porque ya va a depender incluso hasta de su creencia, la convicción que tiene por el comportamiento, por la doctrina, el adoctrinamiento que ha tenido desde su hogar, o si fue a la iglesia cuando niño, si no fue, como en el caso de nosotros. Entonces, el catecismo que había que estudiar, que había que estudiarlo, ¿verdad? Y entonces ahí uno adquiere conciencia de qué se trata. Y por eso tú ves que hay mucha gente que le da lo mismo, y lo que se va a beber romo y ni siquiera no tiene el más mínimo conocimiento de cuál es la importancia de la fecha, por qué se celebra, por qué se conmemora, por qué debe llevarse una línea de comportamiento durante toda una semana, como era, por ejemplo, en el caso de antes, que tú veías que había, por ejemplo, un Jueves Santo, y a partir del mediodía comienza que no se podía barrer.
¿verdad? Que no podía hacer bulla. Las discusiones cesaban. Si había una desavenencia, ¿verdad? Una discordancia entre la familia o entre dos personas, lo dejaban para después. Se mataban después, el lunes se están apoyando. Te estoy diciendo ya, ¿cómo? Te estoy diciendo, ¿cómo, con qué responsabilidad la gente asumía el caso? O sea, por más grave que fuera la situación, lo dejaban para después. Para el lunes. No se podía barrer, no se podía hacer bulla, no se bañaban. No se comían carnes rojas. No se podía comer carne No se podía hacer roja. relaciones sexuales tampoco. Las relaciones sexuales. Me acuerdo que una vez, eso fue en los años, me acuerdo, no, yo estaba muy chiquito de eso. Oye, en los años 68, por ahí, en la iglesia Santo Cura de Ars, yo me crié en el Sánchez Luperón, y entonces hubo un Viernes Santo que hubo una persona que dijo que en la iglesia Santo Cura de Ars habían 2 personas pegadas y que estaban en la iglesia, que se habían quedado pegados porque habían estado practicando relaciones sexuales. Y entonces eso se regó en todo el barrio, en Capotillo, Villas Agrícolas, pero no solamente los del barrio, sino que vinieron de otros pueblos, ¿verdad? Ahí a ver lo pegado. Oye, y había una cantidad de gente, miles de personas, inundando toda la Nicolás de Obando, la Duarte y todo eso, esperando ver a lo pegado. Se creó una situación ahí que la policía vino, ¿verdad? Y la policía no pudo controlar y comenzaron a tirar bombas lacrimógenas, tiros y cosas para poder frenar, ¿verdad? La gente deseosa de ver aquel gran acontecimiento. El padre, me acuerdo, el padre Maduro, ¿verdad? Que estaba ahí, le dice con un megáfono a la gente: aquí no hay nadie pegado, eso no es verdad, eso es mentira. Oye, y que la gente, no, están ahí. Oye, y me acuerdo, él le dice, el padre, a una señora mayor, que entendía que era mayor credibilidad, la paseó por dentro de la iglesia, para que viera que en la iglesia había nada, para que ella le dijera a todo ese público. Cuando ella sale, dice la señora, de manera muy descarada, claro, dice: yo vi todo, pero hubo una puerta que él no me abrió. Y el padre, me acuerdo, le dio una galleta a la señora. O sea, usó la violencia, porque había tanta incertidumbre, tanta desesperación, que aquello estaba fuera de control. Y eso sucedió precisamente un Viernes Santo. Para que tú veas hasta dónde llega o llegaba la creencia, ¿verdad?, de los religiosos. Sabe, Marino, que, y tal vez Omar de esto no tiene conocimiento, porque Omar se cría en otro lugar. Tú no te criaste en Caracas, ni en Enrique. No. Ok, en Caracas, digamos, es un valle, porque de hecho se llamaba el Valle de Santiago León de Caracas. Montaña por un lado y por el otro lado. El Ávila, acercándose la época de Semana Santa, se da una palma. Y entonces los palmeros suben porque hacen cruces, una cruz con esa palma, y suben una semana antes, días antes. Y eso es un movimiento masivo que cierran toda una autopista bien grande que se llama la Avenida Cotamil, Boyacá, y suben y digamos, ese evento espiritual de, tú me entiendes, de unión, de paz, donde no hay conflicto, donde la gente se divierte, donde tú le regalas al otro, bajan todos esos palmeros, le entregas para que se hagan su cruz, su digamos, sí, porque es una cruz, con la palma. Sí, entonces esas cruces de palma es un evento como tan arraigado, tan nuestro, que yo lo recuerdo pues desde niño hasta que salí de Venezuela hace muchísimos años. Pero esa es la esencia de la Semana Santa, y eso es lo que es cómo debemos vivirla. Mira algo, yo me preguntaba que desde cuándo la Semana Santa pasó de espiritual a comercial, porque efectivamente lo que celebramos ahora es algo comercial. Te puedo contar eso porque yo... Pero voy a leerlo para ver si tiene que ver con... La Semana Santa no cambió de espiritual a comercial en un año específico, sino que a través de una lenta evolución cultural durante el siglo XX, consolidándose en la segunda mitad debido al auge del turismo y el consumo. Aunque las procesiones tienen raíces en el siglo XVI, la transformación hacia un periodo vacacional comercial fue gradual. Esto
se empezó a ver a medida de que las procesiones empezaron a tener cantidad de personas masivas que asistían allí. Sí. Y por supuesto el recorrido, el vender el agua, ese tipo de cosas, empezó a ser algo material. Es lo que yo puedo entender de este tipo de... En República Dominicana se dio otra situación y yo fui testigo y parte, ¿verdad? En la acción, en el cambio, cuando se rompe la solemnidad de la Semana Mayor. Yo hago un mea culpa. Tú estás involucrado en esa vuelta. Porque hace más de... Ubícanos en el tiempo. Estamos hablando de los años 70 y 73, 74. Ahí comienza... No había nacido más. Operativo Semana Santa Dominicana. ¿Cómo? Quien inicia ese operativo es Willy Rodríguez y yo era parte del Ese equipo. engranaje. Hasta que fui parte directa ya en la conformación, en la preparación, en la dirección de los eventos. Y después lo cambiamos en Z, Semana Santa Dominicana, que fue con la emisora la Z. Primero fue en otras estaciones. ¿Qué pasa? Nosotros comenzamos a hacer esos operativos, ya se comercializó, pero ya ahí se rompe, ¿ves? Allá ahí se rompe lo que es la solemnidad, porque las estaciones de radio y televisión, cogían ese tiempo para darle mantenimiento a sus equipos y dejaban a la sociedad completamente desinformada. Y eso produjo incluso hasta un golpe de Estado en República Dominicana. Porque si vamos a ver, por ejemplo, en el año 1965, en el gobierno de Don Enrique Cabral, cuando se dice que Don Enrique Cabral había caído, no realmente era así. ¿Entiendes? Había una situación de enfrentamiento interno entre guardias, políticos y además, y una debilidad por parte del gobierno, ¿verdad? Por la crisis económica. Y todo esto. Entonces ahí, en ese mismo tenor, entra Peña Gómez y lo dice a través de un canal de televisión. Estamos hablando de Semana Santa. Acuérdense que abril del año 1965. 24 de abril de 1925. Estamos hablando ya de Semana Santa y terminación de la misma, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No había información. La gente venía incluso por la autopista Duarte con todo ese tapón y venían diciendo, ¿sabes quién murió? Fulano. La autopista y Duarte, era mentira. ¿Nueva? No, la vieja. La vieja, ok. La vieja, exacto, que tenía una vía para ir y otra para venir. Óyeme, y se murió fulano de tal. La gente no creía. Aquí, pero mira, que hay un problema, está quemándose tal cosa. La gente no creía. Y venía con, bueno, en el 84, ya más acá, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, se hace una poblada para tumbar el gobierno de Jorge Blanco en Semana Santa. Oye. Y fue más la desinformación. Los partidos políticos y representantes extranjeros que estaban en contra del gobierno de Jorge Blanco, fueron los que enervaron a la población. La llevaron a ese pensamiento, a ese estado de una desestabilización, y ahí se forma una poblada. Casi en todo el país comienza a quemar goma, y cuando vino a ver ya el gobierno de Jorge Blanco, estaba preguntando, le dije, Cuervo Gómez a Jorge Blanco, mire, ¿qué hacemos? Porque si no, usted está quitado. Sí. Porque el pueblo está levantado. Y ahí es que Jorge Blanco, que era un gobierno izquierdista, ¿verdad? Le saltan las lágrimas y dice, ¿qué hacemos? Usted o nos dice qué hacemos o estamos quitados. Y dice, bueno, hagan lo que usted entienda, pero traten de no maltratar al pueblo. Pues sí lo maltrataron. Le pusieron hasta argolla de goma quemada a gente a las 10 de la mañana, y se metieron y le dieron palo y tiro y de todo, que no sabe cuántos muertos hubo en la paralización. Eso fue a las 10 de la mañana que ellos visitaron el palacio y consiguieron la orden, y a las 6 de la tarde la cúpula militar se presentó en el palacio y dijo, señor presidente, el pueblo está tranquilo. Bueno. Mira, dame esta cámara, producción. Voy a hacer, porque digamos, en todo esto siempre hay un héroe, ¿no? Sí. Como oculto, como escondido, como que
si bien se le hacen los reconocimientos, pero hay que hacérselo y sistemáticamente. Me refiero, y me gustaría que cada uno diera su opinión, al mayor general, el del COE, Méndez, Juan Manuel Méndez. Juan Manuel Méndez, así es. Mayor general Juan Manuel Méndez, director del COE. Definitivamente, tras tantos años frente al COE y frente a otras instituciones, su formación, nosotros desde aquí, desde A Toda Marcha, y estoy seguro que producción y todo se hacen solidarios en este comentario, usted cuenta con esta plataforma para todo cuanto necesite. Lo que usted ha realizado, no solo para esta Semana Santa, sino todas las movilizaciones festivas, no festivas, las tragedias que nos han ocupado a lo largo del tiempo. Usted ha demostrado que es un grandioso dominicano, que es un profesional de primera línea, que es un ejemplo a seguir, y de mío personal, o sea, de mi punto de vista personal, le doy las gracias, y desde A Toda Marcha le enviamos primero nuestra solidaridad, agradecimiento a nombre del programa, ponemos el programa a su disposición, y a nombre de la República Dominicana, pues usted pasará en la historia y usted será enarbolado como un ejemplo a seguir. Bueno, la Semana Mayor ha tenido muchos buenos directores y que precisamente se destacan en tiempos como este, básicamente en Semana Santa, donde se hace un trabajo extraordinario en todo el país. Cuando hay emergencia en República Dominicana o en cualquier país, se estila que el director de la Defensa Civil asume prácticamente el control del país, junto con el presidente de la República, en un decreto, una ley especial, ¿verdad? Porque ellos son los que van ahí a resolver los problemas causados por el desastre o lo que sea. Y en el caso, por ejemplo, de la Semana Mayor, que asume la Defensa Civil, ¿verdad? Donde se iba casi todo el mundo de vacaciones, siempre tuvimos gente que estaban dispuestos a hacer el trabajo, cooperando, indicando, orientando a la gente donde quiera que va, y otros que se oponían, porque en la República Dominicana hay mezquinos, hay gente que no entienden, que no tienen el conocimiento de cuál es el papel que le corresponde y por qué deben dejar trabajar a quien le toca en un momento dado. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, el momento en esta semana, cuando el presidente se reúne con el gabinete de la Defensa Civil, quien asume la posición ya junto al presidente es Juan Manuel Méndez. Pero ¿qué pasa? En aquellos tiempos había generales que no lo soportaban. Yo soy mayor general, no. Estamos hablando de que ahora el COE es el que ocupa la posición, y eso no es cuestión de mayor general, es cuestión de ponerse al servicio del COE para que sea efectivo el trabajo que se haga, para salvaguardar vidas, para proteger al ciudadano, para el rescate, los médicos, época, por ejemplo, de salud pública, que debe hacer su trabajo, o algunos sectores médicos que quieran cooperar, ¿verdad?, con la población, que hacen sus operativos médicos, que aparecían los crujiminian haciendo operativos médicos en esos días. De sacar dientes, de poner dientes, de qué sé yo cuánto, bueno, asuntos de estas enfermedades comunes del ciudadano. Todo eso se hacía en Semana Santa. Eso ha bajado y se lo han dejado nada más romo. Porque, por ejemplo, el ejército dominicano hacía unos operativos bellísimos, que incluso llevaban niños, estimulaban escuelas, colegios, iglesias. Y cada uno de esos muchachos que transitaba y que visitaba las campiñas, los campos, venían, ¿verdad?, con la historia de que sembraron 2 árboles cada uno. De que cada uno así es operativo. Por ejemplo, ahora lo que tú encuentras, por ejemplo, un jarabacoa, que eso, por ejemplo, tú lo ves precisamente en Semana Santa, con lomas peladas, deforestadas. Y entonces tú dices, pero ven acá, no hay un ejército. ¿Cuántos miembros tiene? El ejército debe tener como 30.000 miembros, el ejército de la República Dominicana, ¿verdad?
y que son los dueños del campo y de todas esas áreas, que a veces inhóspitas, ¿verdad? Pero son ellos que practicando, ahí es que salen los boinas rojas, los boinas verdes, los boinas malcarados, o sea, de ahí es que salen. ¿Y por qué se ha perdido eso? Bueno, no sé, para eso es que ellos nos ven algún aliciente, de que haya, por ejemplo, siquiera que los feliciten, no sé. O que haya, por ejemplo, algún jefe del ejército, que el gobierno tenga calidad y gente con cerebro para evaluar y darle el valor que tiene un trabajo magnánimo, ¿verdad? Un trabajo tuyo para tú entender que la foresta es parte de la vida del ser humano. Sí, y la debe regularse desde el punto de vista de legislación, que todo constructor que quita un árbol, identificar cada árbol, uno que usted quite, Exacto. supongamos pino, usted tiene que ya sembrar 3. Un mamón que usted quite, usted tiene que ya sembrar 150. Sí. Eso calculado en virtud de la proporción de la capacidad de, digamos, manejo de dióxido de carbono, conversión de dióxido de carbono en oxígeno. Entonces, bueno, si un mamón tiene una capacidad, por decir un número, no recuerdo ahora, de 15 toneladas año de conversión de dióxido de carbono a oxígeno, y usted tumbó uno, pues usted tiene que reponerlo con X cantidad de árbol y buscar. En Venezuela se hizo en su momento con el parque Uberito, que no sé si todavía, pero en su momento fue el bosque artificial sembrado por el hombre más grande del planeta. Y PDVSA y otras empresas importantes, CADAFE, ordenaban por cada árbol que tú cortabas, que tú talabas en una línea de transmisión, una subestación, una construcción, ir a reponerlo allá. Tú sabes que todavía se recuerda de que aquí el mejor director de foresta, mejor que ha cuidado de foresta, en combinación con Joaquín Balaguer, fue Pedro de Jesús Candelier. Hay un sonido. Hay un sonido. Hay algo Sí. que está... El general para con un teléfono. Sí, parece que hay un video activo. Sí. Oye, Pedro de Jesús Candelier, que lo acusan de que quemó un burro, que eso no es verdad. Sino que él era muy celoso precisamente con la responsabilidad que asumió, que se la dio Joaquín Balaguer. Fíjate que Joaquín Balaguer... Es cuento lo del burro y de los haitianos. Siendo Pedro de Jesús Candelier. No se corresponde con la realidad, que agarró a los haitianos y cómo los encontró. Sí. Los haitianos sí. Porque todo el que él encontraba talando un árbol, pues sí, después le traba. Le daba Lo una hacía pega. bono. Le traba. Lo sí. hacía bono. Sí, porque el cuento es que él agarra y vienen con el burro y la madera, que lo habían agarrado los haitianos. Pero, y el cuento es que lo agarró y lo... Pero él Lo fue. cambiaron. Mira, él fue. Pero el único que ha ido, que ha violado lo que son los santuarios dominicanos de algunas familias encumbradas, que entienden que puede hacer lo que le da la gana. Él entró a una empresa licorera importante del país. Y fue, ¿a qué? A apresar al dueño de la empresa, al presidente de la empresa. Y el presidente de la empresa llamó a Balaguer para decirle que cuál es esa frescura, ese atrevimiento, esa falta de respeto a él. Que Balaguer le dice, y Balaguer lo que le dijo, que él estaba cumpliendo con su deber. Y cuando dijo Candelier llegó, no, yo no voy a apresar, yo lo vengo a hablar con usted. ¿Por qué vierten los desechos del romo, de lo que ustedes están haciendo de su fábrica, en el río? Porque ustedes me están contaminando los ríos. Fíjate cómo están todos los ríos contaminados. Es verdad. Después que crearon una institución superior a lo que fue la Dirección de Foresta y crearon un ministerio, ahora eso sirve para nada. Eso fue una trampa para dejar ahí, para ponerle algo bonito y poner a alguien ahí. Pero después tú no lo sientes eso, que hay un cuidado real a la foresta dominicana. Y te lo digo, porque precisamente en esta época en que el pueblo dominicano se encuentra con la naturaleza de manera de frente, ahí es cuando se da cuenta, ¿verdad?, lo que está pasando. Porque tú crees que tú crees que tú tienes a alguien cuidándote un sitio, pero si tú no vas, por eso que dice que el ojo del amo engorda el caballo. Porque tú te vas al sitio y te encuentras como que ahí hay nadie.
¿Verdad? Porque se ha hecho todo lo que tú no querías y pagando a alguien que lo cuide. Mira, Marino, voy a despedir leyendo la voy a leer de forma literal para cerrar este bloque y lo que hemos tratado. Esto me pareció bien interesante, ¿no? Dice, Judas no solo vendió a Jesús por 30 monedas de plata, representa ese momento en el que el ser humano cambia la fidelidad por conveniencia y por eso su historia, la de Judas, sigue siendo profundamente actual. Señores políticos, señores funcionarios públicos, cuando ustedes se comprometen con sus pueblos, con sus seguidores, por quienes votan por usted, y usted los traiciona, entonces usted lo que está comprometiendo, no hay diferencia entre lo que hizo Judas y lo que hizo usted. Es que usted lo que está comprometiendo es su espíritu, su esencia. Usted lo que está vendiendo, y en este caso no son 30 monedas, es la esencia de su persona y la esencia del cargo, la naturaleza del cargo que le han entregado. Así es. Bueno, con esto vamos a una pequeña pausa y ya tenemos a...